a qué vinimos, con qué respuesta nos vamos a ir, realmente cuáles son, algo discuté al principio, pero si me puedo volver a repetir, cuál es el alcance o las posibilidades que ustedes tienen de darnos una respuesta en el sentido de que, como dijo Andrés, entendemos que no es un momento para ponernos a hacer obras, podemos hasta entender cómo van a distribuir los recursos para hacer esas obras, o sea, podemos entender todo, pero en concreto, ¿de qué nos vamos a ir a esta reunión? Porque nosotros también cuando nos reunimos en la vecinal, por eso yo también me parece ese planteo del rol de la vecinal. Yo estoy cansada de escuchar de gente que hable de hídrico. Yo quiero que venga un ingeniero hídrico. ¿Qué hable de hídrico? Un ingeniero hídrico y que me explique la planificación. Y es fundamental que nos lo expliquen a los vecinos porque se arman batallas campales en el barrio. Totalmente. Y llamamos al comando para armar esas batallas campales y no vienen. O sea, no tenemos ni siquiera un mediador para que no se armen esas batallas campales. Entonces, urgente necesitamos primero, que gente idónea y capacitada, porque nosotros estamos cansados de reunirnos con gente que habla de esto, idónea y capacitada nos explique qué es lo que se va a hacer en la zona y después, entendiendo todo, inclusive yo hablaba con nuestro vecino y decíamos, si me dicen que van a hacer esto y van a empezar por la guardia, a mí me va a tocar dentro de 6 años, no me importa, pero yo sé que se empieza de la guardia o que se empieza de ese punto, o cómo se sabe que hay una planificación. Los recursos, claro, pero entender y sobre todo que es un proyecto completo, porque yo lo que no quiero dejar afuera de toda esta cuestión, de la cuestión hídrica que nos preocupa, además, concretamente yo puedo salir de mi casa y estoy participando hace 3 meses de la vecinal. A mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, todos tenemos reglamentariamente los pozos negros en la calle. Están todos los pozos desfondados porque los autos circulaban por la calle. Todos tenemos perforaciones y nos vamos a intoxicar en cualquier momento. Sumada a la cuestión del dengue, que pensábamos que la cuestión de las aguas estancadas, pero no, es un conflicto tremendo el tema del dengue. Sumado a la seguridad a la inseguridad que te genera la no transitabilidad de las calles. Planificación que explique, inclusive hasta la sinceridad de decir hasta dónde está planificado y hasta dónde todavía hay temas que hay que incluir dentro de eso. ¿Qué pasa con los accidentes en la ruta? ¿Qué pasa que no tenemos un solo dispensario para recurrir si nos pica un bicho o si tenemos un accidente en la ruta? ¿Qué pasa cuando vecinos bloqueaban la ruta y llegaba a pasar que alguno necesitaba una emergencia? O sea, estamos abandonados en todo el sentido. Entonces, yo digo, la planificación hídrica es importante, es prioritaria, pero yo no quiero que me expliquen solamente cómo vamos a hacer las calles, porque también lo de las calles tiene que ver con la seguridad. Cuando fuimos a hablar, cuando nos entraron a robar, cuando fui a hablar a la comisaría, nos contaban el conflicto de que atravesar el bosque de Chiarelli, y yo decía, bueno, acá, y encima pensar también que la planificación de líneas del 2011, y se aprobaron loteos posteriores, y se aprobaron proyectos de construcción posteriores al 2011, así que habría que ver si hay que revisar ese proyecto. Hay que ver, entonces, yo quiero una planificación en serio, y quiero saber si está al alcance de ustedes, el asegurarnos hoy, si dentro de un mes, 2 meses o una semana, nos pueden hacer una reunión en la vecinal, en el barrio, y nos puedan explicar si está al alcance de ustedes y que vaya gente capacitada a explicarnos todo. No, miren, yo voy a tratar de responder y la verdad que valoramos la preocupación, valoramos el respeto, valoramos la participación, es la manera de construir. Desde el punto de vista de las obras están, mejor dicho, hay un plan director que nosotros tenemos que cumplir, que fue elaborado por Irina anteriormente a lo de la ruta o complementariamente a la ruta. Pues recordarán también eso, que la ruta no tenía en su momento. Entonces se hizo ese trabajo y está. Nosotros tenemos que cumplir eso. Lo que también hay, y se va a cumplir a medida que los presupuestos y se puede ir cumpliendo como en el resto de la ciudad. Si no se va a hacer en un día, no se va a hacer en 2, pero debería haber una planificación, pero como decimos, bueno, tal cosa se va a hacer más o menos en tal momento. Mientras tanto, en medidas no estructurales, digamos, no son obras, la comunicación, que la gente lo conozca, que sepa si tal declive de tal calle va para tal lado o tal otro, para que no se armen los líos entre un vecino. Por ejemplo, para el dispensario. No, pero quiero terminar con esta parte. O sea, la comunicación es elemental, es fundamental en esta
Ahora, hay medidas duras u obras o estructurales, los caños, los canalones, pero y las no estructurales. Y ahí va, que son lo que por ahí nosotros tenemos más incidencia, que son las normas. Nosotros tomamos esto y hay que trabajar y avanzar sobre la declarar de expropiar algunos sectores, profundizar el reservorio, hay que hacerlo. Y cuanto más obras se hagan de canalización o caños, lo que sea, más se van a tener que profundizar los reservorios, porque más agua va a llegar. O sea que todo tiene que ver con un plan. Yo quería esto agregar. Primero que yo coincido, me parece que un poco lo que se hablaba, que más allá de que lo de línea central y todo, pero en realidad me parece que con las tiendas ya, por lo que lo conocen y lo padecen y lo disfrutan mejor que nosotros, hay que pensar en un plan de desarrollo, digamos, de la zona donde todo esto esté planificado así, además como dicen ustedes, sabiendo que hay cuestiones que se van a poder hacer en 6 meses, otras en 1 año, otras en 2, 3, pero un plan estratégico. Un plan estratégico. Lo que al menos yo me puedo comprometer es a esto que ustedes necesitan, es decir, que no sé exactamente cuánto, yo sé que se está trabajando en eso, con esta articulación que tiene que tener, me parece bien, con la vecinal, no sé si es dentro de un mes o ahí, que exista esa reunión con la vecinal, con técnicos, porque también entiendo esto, digamos, sí, porque los vecinos tienen de que pegarle un no, y para evitar esa discusión entre los vecinos, ¿no? entre los propios vecinos, porque eso también es la realidad, digamos. Empiezan la visión, encontrar. Sí, Eso eso es es presentar la cuestión Sí, de eso. cuáles son las normas necesarias, qué es lo que hay y qué es lo que falta, Ahí por cuestión de también, normativa dos y cosas. demás. Bueno, está bueno que Chuchi asuma el compromiso esto de acercar algún equipo técnico inmediato. Celebro que la concejala diga lo del plan de la costa, porque creo que va a poder avalar el proyecto nuestro para la sesión en el barrio y tenerlo ahí pensar la costa por todos los vecinos. No digo que la debe ser una. Pasa el chivo. Pero estamos hablando de cosas así. No digo, me parece que está pensando que nosotros podemos ir a sesionar allá. Una de las cuestiones que agregar es que tiene que Es lo que queremos, ir a sesionar a entiendo barrio. los tiempos Empezar a sesionar a de barrio. todo, ¿no? Pero tendría que ser a la brevedad realmente, de última explicando todo lo que puede faltarle a ese plan si no se ha terminado. Pero tiene que ser a la brevedad. La comunicación tiene que ser a la brevedad. Sí, y oficial, porque ahora yo voy a ir a decir a mi vecina que no quiere un zanjeo, porque lo que dijo Ardile, ella no quiere tener las zanjas de gobierno. Le digo, no hay que hacer la zanja para que el agua vaya al reservorio. No quiero zanja. Ahí tiene que estar el Estado. Entonces me parece que las normas están muy bien las que están. Ahora, asumo la responsabilidad de que los vecinos no cumplimos muchas veces con lo que marca la norma. Está bien. Y la está bien. municipalidad No está presente. no está inspeccionando. Entonces, el vecino de Colastinet, así como ahora nos estamos quejando de estas cosas, así no sé si cumplimos con la cota, a ver si cumplimos en construir como corresponde. Entonces, también en esto está la norma, pero el vecino muchas veces, como no viene el comunicado oficial, dice, La transgrede. no se construye así. Yo no quiero estar a 16, quiero estar más bajo. Esto va a ser lamentablemente, pero Yo te como cuento, todo, si vos me imaginaste la bolíe 2 metros más arriba de lo que está. Ahora. ¿Es así o no? Yo te lo voy a hablar un poco con el Los vecinos que van a decir que salen ahí y No, a ver, creo que en esto. Sí, yo Nosotros estamos haciendo. El domingo juntamos de la nada 500 firmas. 750. Bueno, Sí, pero el el domingo domingo juntamos las otras. Nosotros hoy ya empiezan todos qué pasó, cuándo vienen, qué hacemos. O sea,